abra ahí la palabra del Señor, mis hermanos, y vamos a meditar un poco con la ayuda del Espíritu Santo acerca de un tema pues muy hermoso, mis hermanos, que yo creo que cada uno de nosotros como cristianos debemos de vivir día a día. Cada uno de nosotros, de los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, debemos de demostrar día a día. Amén. Ya lo tiene ahí, mis hermanos. Vamos rápidamente ahí al libro de los Hebreos, mis hermanos. Vamos a leer, vamos a meditar en el libro de los Hebreos, en su capítulo número 6. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén y se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Ya lo tiene, hermanos. Gloria a Dios. Y vamos a leer, mis hermanos, honrando a nuestro Señor Jesucristo a partir del versículo número 12. Bueno, de hecho solo va a ser el versículo número 12. Y leemos a la letra, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué? Las promesas. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi hermano. Gloria a Dios. ¿Y qué nos invita acá el escritor de los Hebreos? Número 1, mis hermanos, gracias hermano, a que no nos hagamos perezosos. Y cuando habla, mis hermanos, de no hacernos perezosos, está hablando de aquellas personas, mis hermanos, que están muy pasivos. No sé si ha visto, pero tal vez conoce a personas que están como que esperando que todo le caiga del cielo, ¿no? Como que todo está bueno, si Dios quiere, encuentro trabajo, pero no sale a buscar, ¿verdad? O decir, bueno, necesito algo, pero aquí estoy sentado. No se mueve esa persona. Y eso está hablando acá el escritor de los Hebreos, que no seamos personas pasivas, sino que seamos imitadores de ¿quiénes? De aquellos que practican la fe, de aquellos que viven en la fe, de aquellos que se mueven en fe. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y de eso está hablando, y de eso es lo que nos invita en esta mañana, a no ser pasivos, mis hermanos. Porque mire, cuando hablamos de fe, y tal vez usted me va a decir, bueno, es que solo de fe nos hablan y solo de fe nos hablan. Pero es que es necesario, mis hermanos, que nosotros podamos vivir en fe. Es necesario que nosotros demos frutos en fe. Es necesario que nosotros demos evidencia de que estamos viviendo en fe. No solo es que usted lo viva, sino que es necesario que otros vean que usted está viviendo en fe. ¿Para qué? Para que ellos también digan, ah, gloria a Dios. Yo también quiero de conocer a ese Dios que mueva a mi hermano a caminar en fe. Amén. Y de eso se trata, de que nosotros estemos activos en la fe. Mire que no me dejará mentir, pero decir, cuando a veces nosotros preguntamos, o el que está al frente predica, ¿cuántos hombres y mujeres de fe hay en este lugar? Como 2, 3, va. Nuevamente, ¿cuántos hombres y mujeres de fe hay en este lugar? Gloria a Dios. Pero no me dejará mentir que decir amén a vivirlo es una cosa totalmente diferente. Mire que vivir en fe es dar pasos arriesgados a nuestra lógica. Vivir en fe es tomar decisiones que a nuestra lógica humana no tiene sentido, y que incluso nuestra mente humana nos va a decir, no lo des porque vas a perder, no porque estás arriesgando mucho, no porque aquí, y mire que un montón de cosas negativas que vienen a nuestra mente cuando nosotros queremos dar un paso de fe. ¿Se recuerda de Pedro cuando salió de la barca y Jesús lo llamó? Mire que, ¿cómo es esto? ¿Cómo fue la mente de Pedro en ese instante cuando él decidió salirse de la barca? Porque a toda lógica humana, mis hermanos, no me dejará mentir, ¿usted intentaría caminar en el agua? ¿Por qué? Porque sabemos que nos vamos a hundir. Pero mire cómo es que la fe venció la lógica humana en Pedro.
De tal manera que él ya no vio que él podía hundirse, sino que empezó a caminar. Y literalmente él caminó sobre las aguas hasta que llegó el momento de duda. Y por eso le digo, el decir amén, yo soy un hombre de fe, amén, yo soy una mujer de fe, a experimentarlo y vivirlo en carne propia, es totalmente diferente. Dígame si no ha derramado lágrimas en esos procesos. Dígame si no ha caído en frustraciones en esos procesos, en esos momentos en el que usted activa esa fe y dice, bueno, yo voy a esperar en el Señor. Mire que nuestros pastores nos contaban una historia. Bueno, Pastor David específicamente, no sé si se recordarán, cuando hablaba precisamente un tema de fe. Y él decía, y vamos a ejemplificarlo ahora y le vamos a poner de nombre al protagonista, le vamos a poner Panchito, ¿va? Para que nadie vaya a decir, está hablando de mí, ¿va? No, mire, Panchito dice que él decidió en fe emprender un negocio. Y él dijo, bueno, gloria a Dios, yo voy a emprender un negocio, voy a poner y voy a orar y yo le sirvo al Señor y diezmo y todo, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús me va a ir bien y voy a ser próspero. Porque eso es lo que deseamos todos, ¿sí o no? Amén, eso es lo que deseamos todos. Y mire que don Panchito sacó un crédito para poder hacerse del producto que él iba a vender. Y llegó el primer mes y no le fue tan bien. Llegó el segundo mes y no le fue tan bien. Y mire, mientras tanto, usted sabe que el banco no espera. Y el crédito empezó a caer en mora, empezó a caer en atrasos y le empezaron a llamar. Mire, don Panchito, mire, ya debe tanto. Y de intereses es tanto y de mora es tanto. Miren, necesitamos que nos pague pues, porque si no le vamos a embargar las cosas. Ahora yo le pido, póngase usted en lugar de don Panchito. ¿Hasta dónde aguantaría su fe? Y mire que le llamaron al cuarto mes y le dijeron, mire, don Panchito, ya no lo podemos esperar más. Le vamos a embargar todo lo que tiene. Y le damos hasta tal fecha, de aquí a un mes. Si no nos paga algo o se pone al día, vamos a estar ahí frente a su negocio y le vamos a recoger todo. Póngase en lugar de don Panchito, ¿qué haría usted? ¿Todavía tendría fe? ¿Todavía seguiría esperando y confiando en Dios? Pues mire que llegó el cuarto mes y tal como dijeron los del banco, ahí estaban. Y le dijeron, mire don Panchito, discúlpenos, pero no pagó y le vamos a recoger todo. Entréguenos todo lo que tiene. Le pregunto, ¿todavía seguiría usted teniendo fe? Y mire que los del banco le recogieron todo a don Panchito, todo le recogieron y con todo lo que debía, intereses y mora, ya había subido un montón el crédito. Y le dijeron, mire don Panchito, lo que usted tiene acá no alcanza para cubrir la deuda. Así que mire, como usted dejó e hipotecó su casa, mire, vamos a embargarle también su casa. Pregunto, ¿todavía seguiría usted teniendo fe? Está difícil, ¿verdad? Y llegaron los del banco y le dijeron, hasta tal fecha le damos, y si no paga el restante le vamos a embargar su casa. Y llegó el tiempo que le dijeron, y mire, llegaron los del banco a la puerta de su casa y le tocaron. Mira, Panchito, discúlpenos, pero necesitamos que desocupe su casa. Pregunto nuevamente, ¿todavía usted seguiría teniendo fe? Muchas veces hay situaciones que nos ponen en contra de la espada y la pared a toda lógica humana. Hay situaciones que muchas veces nos hacen, mis hermanos, derramar lágrimas. Y nuestra mente nos empieza a dar una mala jugada. Nos empieza a poner duda. A decir, bueno, ¿será que Dios realmente está conmigo o no está conmigo? Y mire que
El pastor preguntaba esto en este momento. A don Panchito, ya en la calle, viendo que el banco tomaba posesión de su casa, ¿qué haría usted en ese momento? ¿Todavía seguiría teniendo fe? Mire que la fe no es únicamente de decir, amén, yo soy hombre de fe. Mire, la fe es pasar pruebas, pasar desiertos. ¿Pero por qué? ¿No se ha preguntado eso alguna vez? ¿Por qué si le sirvo a un Dios vivo? ¿Por qué si le sirvo a un Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué tiene que venir esta enfermedad a mi vida? ¿Por qué tiene que venir esta situación a mi vida que pone en peligro no solo mi estabilidad emocional, mi estabilidad económica, pone en peligro a mi familia? ¿No se ha preguntado alguna vez? Saben, mis hermanos, tal como cualquier persona, por ejemplo, se lo voy a poner así práctico, una persona que hace ejercicio, si quiere correr una maratón, mis hermanos, ¿qué le digo yo? De unos 10, 20, 30 kilómetros. Si no ha hecho ejercicio en toda su vida, díganme ustedes, ¿va a aguantar correr esos 20 kilómetros? No va a aguantar. Necesita ejercitarse. Necesita poner en práctica, acondicionar su cuerpo para resistir esos 20 kilómetros. Así mismo es la fe. Así mismo es la fe, necesita ejercitarse la fe. ¿Y dónde se pone a ejercitar la fe? Por medio de las pruebas, por medio de las situaciones difíciles, porque no solo podemos decir, amén, yo soy hombre de fe, pero si no activo, si no lo pongo en práctica, no soy hombre o mujer de fe. Tienen que venir esas situaciones difíciles a su vida para que usted ejercite su confianza en Dios, para que usted esté esperando en Dios, no importa la situación que venga. Así mismo pasó con don Panchito. Cualquiera de nosotros, mis hermanos, hubiera tirado la toalla. Cualquiera de nosotros hubiera renegado, hubiera, qué sé yo, ya no hubiera ni confiado en Dios. Hubiera renegado. Pero es ahí donde se prueba la fe. Amén. Y el tema de esta mañana, mis hermanos, es precisamente fe, paciencia igual a herencia. Diga conmigo, fe, paciencia es igual a herencia. Y mire que la fe es muy importante que nosotros la vivamos como cristianos. Y le hablaba de Pedro, precisamente porque él, mire mi hermano, el hecho de caminar en las aguas, sobre las aguas, es un paso de fe, mis hermanos, que sobrepasa lo natural. Pero llegó el momento de duda, ¿y qué pasó con Pedro? Se empezó a hundir. Se empezó a hundir. Y mire cómo son de mala onda los amigos, ¿verdad? Que estando en la barca ni siquiera se fueron ahí a la par por cualquier cosa. No, sino que dejaron que se fuera, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, muchas veces el tomar esas decisiones va en contra de toda lógica humana, aunque tus amigos, aunque tu familia, aunque, qué sé yo, tus mismos hijos, tus mismos padres, tus mismos hermanos te digan lo contrario o te dejen solo muchas veces. Y hasta te digan, bueno, yo no sé, si tomas tus decisiones, ahí miras qué haces, yo no meto mis manos. En lugar de decir, bueno, mira, yo me activo contigo. No. Muchas veces pasa que lo abandonan, lo dejan solo, muchas veces hasta meten duda en usted. No, ahí te va a ir mal, eso no lo hagas. Y usted quiere emprender, qué sé yo, algo, un negocio o algo, pero en lugar de apoyarlo, de decirle, gloria a Dios, démosle, yo te apoyo, no, empiezan a meter duda en su cabeza, cosas negativas, y contra eso pelea la fe. Contra eso se ejercita la fe, para que cuando llegue un momento de prueba que sea bastante mayor, usted ya está ejercitado, ya ni siquiera va a dudar, va a decir, bueno, yo creo en Dios Todopoderoso, mi proveedor, de Él viene
todo lo bueno a mi vida y Él me va a respaldar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y eso es la fe, mis hermanos, que lo podamos ejercitar. Mire que la fe nos permite creerle a Dios. ¿Usted está consciente de que el mundo en que vivimos fue creado por alguien? ¿Usted está consciente que todo lo que vemos, incluso fuera de este mundo, fue creado por alguien? Incluso los mismos ángeles fueron creados por la misma persona. ¿Y quién es, mis hermanos? Dios. Y si Dios le hace una promesa, el creador de todas las cosas, ¿qué imposible hay para Él que se lo pueda cumplir? ¿Verdad que no? Estamos en un año de una herencia, amén, de una herencia ¿qué? Prometida. Estamos en un año en donde tenemos que hacer memoria de lo que Dios le habló un día a su vida. Le dijo, mira, hijo, te voy a bendecir. Hija, te voy a dar esto, te voy a poner ministerios, te voy a poner bendiciones. Amén. Y de eso se trata la fe, de creerle al que le hizo la promesa, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, si le dijo que te lo voy a dar, es porque lo va a recibir, mi hermano, y de eso no hay duda. Mire que nos dice Hebreos 11:1. ¿Qué nos dice? Y esta frase todos lo conocemos, ¿va? ¿Qué es la fe, mis hermanos? Amén. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que aún todavía usted no puede ver lo que Dios le ha prometido, pero eso no significa que no va a llegar. Eso no significa que no lo va a recibir. Eso no significa que Dios desde el principio de los tiempos ya designó esa herencia para su vida. Amén. Lo único que muchas veces, mis hermanos, somos un poco desesperados, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya queremos al siguiente día. Entonces la fe se define como poner la confianza en Dios y en lo que nos ha prometido. Y mire que Dios se agrada cuando usted le cree. Dios se agrada cuando usted está esperando la promesa. Dios se agrada cuando usted, a pesar de las dificultades, así como hablábamos de don Panchito, a pesar de todo lo que venga a su vida, usted sigue esperando la promesa, porque ya lo dio por recibido. Y de eso se trata la fe. De eso tenemos que vivir nosotros todos los días. Y en cualquier situación, mis hermanos, podemos aplicar la fe, ¿sí o no? En nuestro trabajo, en nuestro día a día, en la calle, por cosas que tal vez nosotros consideremos cosas mínimas, pero hasta en eso nosotros debemos de practicar la fe. El error, mire hermano, el error número 1 que nosotros podemos cometer es quitar nuestra mirada del blanco perfecto que es Cristo. El error que nosotros podemos cometer es autoacreditarnos nuestros logros. Ahí es donde fallamos. Muchas veces el Señor puede decirle a usted, por ejemplo, mire, yo te voy a dar un carro. Es un ejemplo. Y mire, pero como usted sabe que hay que activarse, usted se movió, usted hizo esto, usted hizo lo otro, confiando en la promesa del Señor. Y gloria a Dios, llegó el carro. Pero ¿qué pasa después? Que usted viene y dice, mira, me compré mi carro y con mis esfuerzos y con mis logros. Y se olvidó de aquel que le dio la promesa. Se olvidó de aquel que movió todas las atmósferas para que usted recibiera ese carro. Amén, ¿me está comprendiendo en esta mañana? ¿Verdad? No nos olvidemos, mis hermanos, de quién ha dado la promesa. Cerca entre Samaria y Galilea, Jesús pasaba y vio a un grupo de leprosos. ¿Cuántos leprosos eran? ¿Bíblicos? 10 leprosos. Y les dijo Jesús que se fueran y se presentaran ante el sacerdote y que iban a ser sanos.
Mire que en ese momento Jesús no le dijo sean sanos y se sanaron. No, no pasó así. Jesús le dijo vayan, les dio una orden, les dio una directriz, vayan y preséntese al sacerdote. Y estaba viendo que donde el lugar, la Biblia específicamente no dice qué distancia ellos recorrieron, pero sí basándonos en detalles que menciona la Biblia, porque dice ahí que estaban entre Samaria y Galilea, y ellos tenían que irse al sacerdote, y el sacerdote normalmente se encontraba en Jerusalén, y esa distancia hacia Jerusalén eran como 80 a 100 kilómetros. Ahí no habían carros, no habían motos, no habían bicicletas, no habían aviones. ¿Cómo tenían que ellos ir? Caminando. Y usted va a decir, pero si habían, qué sé yo, caballos, habían carruajes. Pero mire, hermano, la condición en que ellos estaban no era cualquier cosa. Cuando alguien estaba enfermo de lepra, mis hermanos, fijo, era una persona que iba a ser excluida. Era una persona que iba a ser desechada. Era una persona que iba a ser marginada. Estas personas no podían vivir en el pueblo, no, a ellos los sacaban a las afueras de las ciudades y ellos vivían en cuevas, vivían en montañas, vivían en lugares donde nadie más quería vivir. Por lo tanto, estas personas no tenían las facilidades o las comodidades de decir, bueno, agarro mi caballo, pago mi carruaje y me voy para llegar más rápido. No. Jesús le dijo, vayan. Y ellos tenían que caminar hasta allá, pasar cerca de gente, pasar entre casas hasta llegar al templo. ¿Se imagina usted lo que pasaba en la mente de estos leprosos? Sabiendo que ellos no podían acercarse a cualquier persona, sabiendo que si lo hacían a una distancia corta, iban a ser incluso apedreados, hermano. Es decir, que en la decisión que ellos tomaron de obedecer a aquel que les dijo, vayan, estaba peligrando su vida. Iban a caminar, qué sé yo, 4 días, 5 días, no sé. ¿Cuánto ellos iban a caminar para poder llegar a alcanzar esa promesa de ser sanos? Porque créame, en la condición que ellos estaban, no cualquiera, nadie quería pasar esa situación. Ellos querían ser sanos, ellos deseaban ser sanos, ellos necesitaban ser sanos. Y estoy seguro que escucharon de aquel que sanaba, de aquel que sacaba, echaba fuera demonios. Escucharon de Jesús y le creyeron cuando le dijo, vayan. Ellos no esperaron a decir, bueno, Señor, sáname aquí porque de aquí no está muy lejos, Señor. No, ellos caminaron, no les importó la distancia que tenían que caminar. Y nosotros no venimos ni acá, hermanos, que no estamos ni a 1 o 2 kilómetros. O cuando está lloviendo no venimos y ponemos excusas. Imagina esas personas 4 o 5 días que tenían que caminar. Y ellos dijeron, bueno, vamos a ir porque el que me dio la promesa lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero mira, hermano, dice que cuando ellos empezaron a caminar, creyendo en el camino, dice, fueron sanos. Y eso aquí lo que nos enseña, mis hermanos, es que muchas veces lo que nosotros deseamos o lo que el Señor nos ha prometido no nos lo va a dar en el instante o estando ahí sentados, no. Tenemos que levantarnos y caminar, tenemos que levantarnos y accionar, tenemos que levantarnos y creer y accionar sabiendo que el que dio la promesa, Él la va a cumplir. ¿Sabe, mi hermano? Dice que iban a mitad de camino cuando ellos fueron sanos. Y por eso le decía hace un rato de que el mayor error que nosotros podemos cometer no es reconocer de quién ha dado la promesa, de quién nos ha dado esa promesa. ¿Cuántos regresaron de los 10? 1 nada más.
de aquellos 10 que estaban necesitados, de aquellos 10 que accionaron en fe, sí, de aquellos 10 que tenían una vida, mire, casi que desechada, de aquellos 10 que recibieron una sanidad milagrosa, porque para ese entonces la lepra era símbolo de condenación, porque ya no tenía una cura en ese entonces. Hoy en día pues se conoce que es tratable, pero en ese entonces no. Y aquel que tenía lepra ya de por sí tenía que hacerse la idea que iba a morir teniendo lepra, iba a morir siendo marginado, iba a morir siendo desechado. Pero aquellas 10 personas recibieron la sanidad de Jesús, pero solo uno regresó a darle la gloria a Dios. Yo sé que, y mire que eso es una estadística que hasta hoy en día se maneja, del 100% de personas que el Señor rescata, que el Señor saca de vicios, que el Señor saca de alcoholismo, de drogadicción, de un montón de situaciones difíciles, del 100% de personas que el Señor liberta, solo el 10% le sirve. Solo el 10% está activo sirviéndole. ¿Qué pasa con nosotros 90%? Yo sé que parte de ese 10% está aquí en este lugar, porque ya decía la hermana, yo sé que usted tiene un montón de cosas que hacer en la casa, en el trabajo, qué sé yo, un montón de quehaceres, pero usted dijo, no, yo voy a servirle, voy a ir a la casa del Señor. Amén. Y yo sé que ese 10% está acá en este lugar. Gloria a Dios por eso. Así que mis hermanos, a Dios le agrada que usted crea en Él, que crea en sus promesas, pero sobre todo, mis hermanos, debemos activar nuestra fe y ser agradecidos. ¿Se recuerda del tema? Fe, ¿qué más? Paciencia es igual a herencia. Mis hermanos, la paciencia en el Kairos. ¿Qué es el Kairos? Es el tiempo de Dios, no es nuestro tiempo. Y esperar en el Kairos de Dios, mis hermanos, no es lo mismo que esperar en nuestro tiempo. Y mire, por ejemplo, ¿usted sabe a quién se le conoce como el padre de la fe? A Abraham. A Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y no es un título que se ganó de por gusto, hermanos. No es un título de decir de que él tal vez andaba caminando, yo soy el padre de la fe y así me tienen que llamar. No. Él se ganó a pulso el título del padre de la fe. Y nos lo compartía nuestro pastor en la vez anterior acerca del proceso que él tuvo que pasar para poder recibir esa herencia en base a una promesa. El Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y mire que Abraham no era una persona necesitada. Abraham no era una persona pobre, porque dice la Biblia que tenía criados, tenía ganado, tenía una buena posición social. Cualquiera podría decir, bueno, ya no necesito nada más, ya tengo todo. Ya tengo sirvientes, ya tengo una comodidad, no necesito ni esforzarme para vivir día a día, porque todo lo tengo en abundancia. A cualquiera de nosotros, mis hermanos, podemos caer en una comodidad. Podemos caer en un lapso de nuestra vida en donde decimos, bueno, yo ya tengo todo lo que necesito, ya no necesito más, ya no necesito ni esforzarme, ya no necesito ni hacer nada, porque Dios me lo ha dado todo y gloria a Dios por eso. Pero sabe que Abraham fue llamado cuando lo tenía todo, cuando no le faltaba nada. Y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Es decir, no le dijo, mira, andate para X lugar.
No, sino simplemente dijo, va a empezar a caminar y en el camino yo te digo qué vas a hacer. Y así lo hizo. Empezó a caminar hacia el lugar donde Dios todavía no le había dicho a dónde tenía que ir. Estoy seguro que en el camino Dios lo fue guiando y le dijo, mira, tenés que ir a avanzar tanto, tenés que avanzar tanto, tenés que avanzar tanto hasta llegar a tal lugar. Y así lo hizo Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando fue llamado? ¿Alguien se recuerda? 75 más o menos tenía Abraham. Y nosotros podemos, imagínense, 75 años para poder esperar un llamado de Dios. Es decir, que nosotros, mis hermanos, todavía tenemos tiempo para poder seguir esperando y seguir trabajando. Y Abraham fue llamado. Y no solo fue llamado, sino que Dios le dio una promesa y le dijo que le iba a dar ¿qué? Descendencia. Iba a ser padre de naciones. ¿Y cuánto es una nación? No es una, no es dos personas, no son tres personas. ¿Cuánto conforma una nación? Miles y miles de personas. Y Abraham le dijo, bueno, Señor, ¿cómo voy a ser un padre de naciones si no tengo hijos? Y entonces el Señor le dijo, te voy a dar un hijo. Cuando nuestra lógica humana, mis hermanos, nos condiciona a nuestra realidad actual, el Señor viene y nos dice, no, esto es más grande de lo que tú estás pensando. Incluso, mire que Saraí era una persona estéril, era una mujer estéril. Cualquiera podría resignarse y decir, bueno, o sea, ¿cómo es que me va a dar descendencia si mi mujer es estéril? Y es ahí donde caemos en la impaciencia. Porque mire, Abraham quiso adelantar la promesa de Dios. Y nace Ismael, ¿verdad? Con Agar. ¿Y él era el hijo de la promesa? No era él. Era Isaac. ¿Pero por qué? Por ser muy desesperados, hermanos. Cuando Dios te ha prometido algo, se va, de hecho ya está cumplido en el kairos de Dios. Ya solo falta que se cumpla en nuestro tiempo. Pero que el que no lo recibamos al siguiente día, o a la semana, o al año, o a los 2 años, no significa que Dios se haya olvidado de lo que te prometió. No significa que Dios ya se haya arrepentido de lo que un día te dijo que te iba a dar. No, mis hermanos, lo que pasa es de que muchas veces queremos todo al ya, ¿verdad? Al decir que no, Señor, lo necesito para el viernes, Señor. No, hay que esperar a que Dios obre, hay que esperar a que Dios termine de ordenar todo lo necesario en nuestra vida para poder depositar en nuestras manos esa promesa. Mira, hay una historia también en la Biblia acerca de los talentos. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona no es buena administradora o buen administrador de las cosas que le ponen a uno en su mano? Se echan a perder o no se fructifica. Por eso es necesario poder esperar el tiempo correcto en el kairos de Dios para tener con certeza y seguridad que esa promesa no se va a desechar. Lo que Dios va a poner en su mano no va a ser de por gusto, no, sino que usted ya va a estar enteramente preparado para poder fructificar en esa promesa, en esa herencia que Dios va a poner en su mano, porque si Él lo prometió, Él lo va a cumplir, mis hermanos. Gloria a Dios. Y le decía que el título que Abraham obtuvo como padre de la fe se lo ganó a pulso. No solo por el haber salido de la comodidad en el que él estaba, no solo por haber creído en la descendencia que Dios le iba a dar, sino que hay algo más grande todavía.
Mire, yo quiero hacer una pregunta, tal vez alguien, un padre de familia acá. Yo creo que todos. Vamos a agarrar al hermano Fernando. Hermano Fernando, véngase para acá. Véngase, hermano Fernando. Amén. Mire que a Abraham se le dio un hijo, el hijo de la promesa. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios? Abraham, necesito un sacrificio. ¿Cómo se llama su nena? La última. La última, se llama Nisi. Nisi. ¿Qué haría usted, hermano Fernando, si viene Dios y le dice, hermano Fernando, necesito un sacrificio? Así que pues, tome a Nisi, váyase a la montaña y ahí me la sacrifica. ¿Qué haría usted? Así sinceramente. Muchas veces no lo hacemos. Gloria a Dios, gracias hermano Fernando. Muy duro. Muy duro, ¿verdad? Que no cualquiera, ¿verdad? Imagínese eso. Imagínese eso. Cuando Abraham viene y le da el hijo de la promesa, le da el hijo que realmente Dios le había dicho que le iba a dar. Y venga Dios y le diga, Abraham, necesita un sacrificio. Así que agárrate al muchacho y me lo sacrificas. Qué duro, ¿verdad? Como decía hermano Fernando, no cualquiera haría eso. O sea, estoy seguro que de los que estamos aquí ninguno lo haría. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos hacer algo así? ¿Verdad que la lógica humana es lo que nos dice? ¿Verdad que la lógica humana eso es lo que nos condiciona? ¿Cómo vamos a hacer algo así? No, es una locura. Pero sabe, para lo que los otros es locura, para nosotros es poder de Dios. Y mire que el Señor le dijo, sacrifícalo. Y dice que, la Biblia lo relata y dice que llevó a Abraham a su hijo. Pero solo así lo dice. No habla de los pensamientos de Abraham en el momento en que él iba caminando con su hijo, sabiendo que al final del camino él lo tenía que sacrificar. La Biblia nos está hablando ahí de lo que había en su corazón, de sus sentimientos encontrados, de decir, no, este es mi hijo, ¿cómo lo voy a hacer? Pero a pesar de sus pensamientos, a pesar de sus emociones humanas, él decidió continuar caminando en fe. Y por eso, mis hermanos, él se ganó a pulso ese título. No cualquiera lo haría. ¿Cuántas veces el Señor quizá te ha llamado o te va a llamar a sacrificar lo que más anhelas, lo que más lo tomas como un tesoro? Tal vez tienes algo, yo qué sé, no estoy hablando de un hijo, pero algo tal vez tú tienes en tus manos el cual atesoras mucho. Y el Señor te va a decir, sacrifícalo, sacrifícalo. La pregunta es, ¿está dispuesto a sacrificar eso que más valora? Como vuelvo a repetir, no estoy hablando de que asesine a alguien, no, algo tal vez usted tiene en su vida, yo qué sé. Pero eso es algo que usted se aferró, es algo que usted dijo, no, esto es mío, esto me pertenece, esto me costó muchas lágrimas, muchos sacrificios, muchas horas de sueño, muchos desvelos, para que hoy pudiera estar disfrutando de ello. Muchas veces el Señor te va a llamar a sacrificar aquello que más valoras. Pero ten por seguro, mi hermano, que Dios no es malo. Dios no es malo, no te va a decir para que tú estés mal, no. Él te lo va a pedir porque quiere darte algo mucho más grande. Algo que la mente humana todavía no va a concebir, no lo vas a concebir en ese instante. Puede hacer que reniegues y digas, no Señor, pero si esto me costó. No Señor, pero si ahí empezamos a renegar, quizás nos vaya a pasar eso. Pero recuerda, si Dios te lo va a pedir es porque quiere darte algo mucho más grande. Amén. Gloria a Dios, y eso le pasó a Abraham. Esperar en la promesa no es fácil, requiere carácter. Esperar en la promesa, a pesar
de las situaciones adversas no es fácil. A Abraham le tomó muchos años, incluso se murió. Mire cómo es esto, se murió y ni siquiera vio toda la descendencia que Dios le iba a dar acá en la tierra. Y muchos queremos el ya, muchos queremos el no, y Señor, ya para el viernes, Señor, es que necesita pagar tal cosa. No, es al tiempo de Dios. Puede que pasen años, puede que ser 15, 20, 30 años, yo qué sé. Pero ese es el tiempo de nuestro. En el Cairo de Dios ya está cumplido. En el Cairo de Dios usted ya lo recibió. Pero solo debemos de ser pacientes, mis hermanos. Estar activos en la fe y ser pacientes. Y los que son emprendedores no me dejarán mentir, que las ganancias no se miran al siguiente día. Las ganancias no se ven a la semana. ¿Cuántos emprendedores hay en este lugar? Amén, 2, 3. Entonces no me dejarán mentir. Que si usted hizo una inversión de X cantidad, para el siguiente día usted no lo recupera al 100. No. ¿Por qué? Porque lo que usted obtiene lo tiene que volver a invertir. Y así ir poco a poco e ir creciendo. Pero eso se logra gradualmente. No se logra de la noche a la mañana. Requiere esfuerzos, requiere madrugadas, requiere desvelos, requiere sacrificios. Muchas veces se tiene que privar de algo con tal de lograr invertir más, qué sé yo, en el negocio. Esto es algo sacrificado, hermano, no es cosa fácil. Esperar en el tiempo de Dios tampoco lo es, pero no significa que no va a recibir la promesa. No significa que no va a recibir la herencia. Lo va a recibir. Solo debemos de ser pacientes. Solo debemos de esperar, creer en aquel que ha dado la promesa, porque si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Y mire que otro ejemplo claro, los sembradores de fe. Cuando nos llamaron, nos hicieron la invitación y nos dijeron, mire, súmese a dar los 200 mensuales. Muchos no teníamos ni 5 quetzales en la bolsa. Muchos ya teníamos comprometido el salario. Muchos ya teníamos contabilizado, porque estoy seguro que cuando llega la quincena o la mensualidad, pues ya lo apartamos y decimos, va, esto es para diezmo, esto es para otro y para los gastos de la casa. Ay, a puras penas nos sobró para los chicles, dice uno. ¿Va? Pero aún así se anotaron. Aún así creyeron en fe y dijeron que aquel que dio la visión también va a dar la provisión. Y gloria a Dios, ¿cuántos quedaron defraudados? Ninguno. Aquellos que creyeron en fe, aquellos que se activaron en fe, no han quedado defraudados. Y ojo con esto, porque como lo vuelvo a repetir, aquellos que se activan en fe, es decir, que haya una necesidad. Ay, que cayó la quincena y mire, tengo que dar esto. Y ya solo me quedan los 200 de la promesa. ¿Qué hace uno? Los que oran en fe dicen, no, esto no lo toco. Y esos son los que no han sido defraudados. Pero aquellos que dicen, bueno, véngaselo del diezmo pues. O véngaselo de la promesa y aquí está. Esos son los que no miran la promesa. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron en fe, no estaban firmes en lo que habían prometido. Haga el experimento y Dios mismo dice, probadme esto ahora. Guarde lo que es para Dios, aparte lo que es para Dios y eso no lo toque. Póngalo ahí como una primicia. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores no lo va a dejar defraudado. Amén, gloria a Dios. No lo va a dejar defraudado. Pero haga la prueba, no me crea a mí, créale al Señor. Hágalo, va a ver. Sea fiel en sus promesas, sea fiel en su diezmo, sea fiel y Él va a ser fiel. Dios dice, yo honro a los que me honran.
Y mire cómo estar en honra delante de Dios, cómo ser alguien de honra delante de Dios, es una bendición tremenda. Es un lugar de privilegio que no cualquiera tiene, mi hermano. Estar ante los ojos de Dios como alguien de honra, alguien a que Dios debe honrar, es un privilegio muy grande. Amén. Pero eso lo provocamos nosotros a través de nuestra fidelidad. Amén. Aunque la visión o el cumplimiento tarde, debemos de saber esperar hasta su fiel cumplimiento, porque si Dios habló, Dios lo cumplirá, mis hermanos. Amén. Fe, paciencia es igual a herencia. Ya vimos qué es actuar en fe. Ya vimos la importancia de la paciencia. Y si usted pone en práctica esto, mis hermanos, tenga por seguro que usted va a ser acreedor de la herencia. ¿Por qué la herencia? Yo le pregunto, yo le pongo algo práctico en esta mañana. A todos los padres de familia, su nombre, gloria a Dios. Cuando ha llegado, mis hermanos, qué sé yo, 1 o 2 terrenitos a sus manos, y usted dice, bueno, gloria a Dios, ahora pues Él me ha proveído de estos terrenos, y rápidamente uno dice, bueno, lo voy a heredar. ¿En quién piensa usted? ¿En el vecino? ¿En el amigo? ¿En la persona que va pasando por la calle que ni siquiera conoce? ¿En quién piensa? ¿En quién piensa uno? En los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos, mis hermanos, son los herederos legítimos de las herencias. Usted no piensa en nadie más, usted piensa en los hijos. Esto le voy a dejar a tal hijo, al primero, al segundo, al tercero y así hasta llegar al 12. No, usted piensa en los hijos. Amén. Entonces, por eso mismo, mis hermanos, es que tiene que estar seguro que usted ya tiene una herencia designada para su vida. ¿Por qué? Porque lo que hemos creído en Cristo, ahora también se nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, y las herencias de Dios son para sus hijos. Es decir, que usted no es cualquier persona, mi hermano. Usted es un hijo de un Rey de Reyes y Señor de Señores, un dador de promesas, un dador de herencias, y que solo está esperando el tiempo para depositarlo en sus manos. Amén. ¿Lo está creyendo en esta mañana? Gloria a Dios. Usted es un hijo. Usted es hijo de Dios. Por lo tanto, usted tiene derecho a una herencia. Y esa no es cualquier herencia, mis hermanos. No es una herencia que se va a acabar de la noche a la mañana. Porque lo que Dios da, Él no lo quita. Porque lo que Dios va a poner en sus manos no es algo temporal, es algo eterno. Amén. No se lo da a cualquier persona adinerada, decir, que caiga un finquero y que tiene muchas propiedades y eso lo va a poner. No, esto aquí se queda, hermanos. Esto acá se queda. Lo que Dios da trasciende lo natural, trasciende este mundo, trasciende este tiempo. Pero eso no se lo da a cualquiera. Eso es únicamente para sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Gloria a Dios. Y mire que hay algo el cual nos da identidad para ser hijos de Dios. Y Jesús se lo decía, mire que en la cara a los fariseos. Y se lo decía, mire, ustedes son hijos ¿de quién? Del diablo, les decía. ¿Por qué? Porque hacen las cosas de su padre el diablo, porque hacen las cosas que él dice. Amén. Y los que son hijos de Dios hacen las cosas de Dios. Los que son hijos de Dios obedecen mis mandamientos. Los que son mis hijos obedecen mis mandamientos, decía él. ¿Verdad? Es decir,
que si usted es fiel, usted obedece a la voz de Dios, usted obedece, está fiel a Dios, usted es un hijo de Dios. Ahora aquel que hace las cosas malas, hace pecado, hace las cosas del diablo, ¿hijo de quién es? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, usted tiene una herencia, pero debemos de permanecer siendo hijos de Dios, bajo la cobertura de Dios. Ahí nosotros, mis hermanos, vamos a ser herederos de esa promesa, como lo dice ahí en Romanos 8:16 al 17. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu, es decir, que le da a usted la solvencia, le da a usted la certeza, le da a usted la seguridad. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿A quién se lo da? A usted, hermano. Asegura nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y el 17 dice, y si somos hijos, ¿somos qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Dele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Cuántos se quieren ir temprano, mis hermanos? Amén. Salud, amén. Ya le urge irse. Amén, gloria a Dios. Ya voy terminando, mis hermanos. Es decir, entonces, mis hermanos, que hay un lapso, hay un camino que recorrer para llegar a recibir la herencia. Y déjeme decirle que no es un camino sencillo. Esto es solo para valientes, hermano. Esto es solo para aquellos que quieren arrebatar las promesas. Esto es para aquellos que esperan en fe, caminan en fe, actúan en fe, se levantan en fe y esperan pacientemente el kairos de Dios para recibir su promesa. Amén. A ellos es la promesa. Para ellos Dios va a depositar la promesa, para aquellos que actúan en fe. Así como Abraham, así como lo hizo, a pesar de que él no vio inmediatamente la promesa. Dios le dijo, te voy a dar un hijo. No se lo dio al instante, pasaron años para recibir esa promesa. Dios le dijo, te voy a hacer padre de naciones. Él murió y no vio físicamente la promesa, pero eso no significa que no se haya cumplido. Hoy nosotros estamos aquí como parte de esa herencia, como parte de esa promesa que Dios le dijo, te voy a hacer padre de naciones. Hoy nosotros estamos aquí siendo parte de esa nación escogida, esa nación apartada, esa nación que Dios ha elegido como sus hijos, para aquellos en el cual va a depositar una herencia. Pero vuelvo y repito, y como aprendimos a lo largo de esta enseñanza, el Señor te va a sacar de la comodidad. Eso tenlo por seguro. Ahí sentado, Dios no te va a utilizar. Ahí sentado, Dios no va a poner la herencia en tus manos. ¿Por qué? Porque es necesario que tú te actives. Es necesario que tú te levantes. Es necesario que creas en Él, que creas en la promesa que te ha dado y que creas que ya está cumplido en el tiempo de Dios. Pero tienes que activarte, tienes que levantarte, tienes que trabajar día a día para que puedas estar listo y preparado para recibir esa promesa. Tienes que esforzarte, hermano. Él te va a sacar de la comodidad. Él te va a pedir aquello que más valoras. Pero tenlo por seguro que si eso que más atesoras y te está evitando caminar en fe, Dios te va a pedir que lo sacrifiques. Yo no sé qué es lo que tú tienes en tu vida que más atesoras, pero si eso te está deteniendo, si eso te está pausando, hermano, Dios te va a pedir que lo sacrifiques. La pregunta es, ¿estás listo para sacrificarlo? ¿Estás listo para salir de la comodidad? ¿Estás listo para actuar en contra de toda lógica humana y dar esos pasos de fe? Caminar sobre las aguas así como lo hizo Pedro.
¿Estás listo para declarar que el fuego caiga del cielo y ver que cae? Así como lo hizo Elías. ¿Está listo para actuar en fe, hermano? Amén. Hagámoslo todos los días. Hagámoslo todos los días. Seamos pacientes. No importa si son semanas, si son años. Aquel que dio toda la promesa a tu vida, Él lo va a cumplir. Pero debemos de ser pacientes, mis hermanos. Amén. Debemos de esperar esa herencia. Porque va a llegar a nuestras manos, va a llegar. Amén. Póngase de pie en esta preciosa mañana. Y tal cual lo aprendimos en el versículo inicial, en Hebreos 6:12. Tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Y la Biblia es la más fiel en mostrarnos que aquellos que actuaron en fe, aquellos que tuvieron paciencia, recibieron la promesa. Y el Dios que les dio la promesa a estos personajes de la Biblia es el mismo que hoy está acá con nosotros. Es el mismo que hoy nos ha llamado. Es el mismo que ha depositado en nuestras manos promesas. El mismo Dios de ayer es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Él no ha cambiado. Y si Él ha puesto en tus manos y en tu vida y te ha dicho te voy a bendecir, si Él ha dicho te voy a dar tal ministerio, te voy a usar en esta área, Él lo va a hacer. Pero debemos de nosotros, mis hermanos, tener ¿qué? Fe, ¿qué más? Paciencia, y así recibiremos la herencia. La herencia tiene un proceso, mis hermanos, un proceso donde hay que pasar por un desierto, un proceso donde va a ser probado, un proceso donde va a derramar lágrimas incluso, un proceso en donde va a tener que sacrificar muchas cosas en su vida, pero tenga por seguro que esto es por algo mucho más grande que quizá en ese momento no podamos ver. Solo debemos de confiar. Por eso es de que la fe es tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún en ese momento nosotros no miramos. Cuando Dios nos va a llamar a probar nuestra fe, nos va a pedir que nosotros creamos en algo que aún en ese momento no tenemos, que aún en ese momento consideramos a toda la lógica humana imposible. Pero para Dios no hay nada imposible, mis hermanos. Amén. Yo sé que es muy difícil. Así que cuando venga la prueba a su vida, cuando venga la dificultad a su vida, yo le pido en el nombre de Jesús que no le pida a Dios que quite la prueba. Pídale que se cumpla su propósito en su vida a través de esa prueba. Porque si Dios lo permitió es porque algo quiere hacer en su vida, algo quiere sacar de su vida, algo quiere limpiar de su vida. Por eso no le pida que quite la prueba, pídale que el Señor se perfeccione en esa prueba.